En Mago Reddit, la historia de hoy es... Mi esposo me preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera?, cuando murió mi padre. 7 meses después de su amenaza de quemar mis cosas, mi vida dio un giro impactante. Mi padre falleció esta semana y todavía no logro asimilarlo completamente. Me siento como si estuviera caminando en una neblina, incapaz de aceptar realmente que ya no está. Mi padre había estado enfrentando varios problemas de salud durante bastante tiempo. Aunque recibía tratamiento y sabíamos que su estado era delicado, nunca imaginamos que todo terminaría tan abruptamente. Mis padres habían construido juntos una vida y formado una familia durante muchos años, y ahora mi madre enfrenta el vacío que ha dejado su partida. El día que recibimos la noticia del fallecimiento de mi padre, mi hermano David y yo dejamos todo para dirigirnos a casa. Como David vive más cerca, a solo unas horas de distancia con su familia, pudo llegar primero. Yo vivía mucho más lejos, así que tuve que reservar un vuelo y hacer los arreglos necesarios antes de poder llegar. Le comuniqué a mi esposo lo sucedido, esperando que mostrara comprensión. Sin embargo, sus primeras palabras fueron: ¿cuánto tiempo estarás ausente? No preguntó cómo me sentía ni me ofreció ningún consuelo. No hubo un ¿estás bien? ¿O necesitas que te acompañe para ayudar con el funeral o apoyar a tu madre? Su reacción me dejó perpleja. Su respuesta sonó insensible, y en ese momento fue como si no percibiera mi dolor o la gravedad de la situación. La mañana antes de partir, me desperté muy temprano, mucho antes del amanecer. Quería asegurarme de dejar todo preparado para mi esposo. Él es extremadamente exigente con sus comidas, casi obsesivamente. Si no cocino para él, se niega a preparar su propia comida y recurre a pedir a domicilio, lo que además de ser poco saludable, agota innecesariamente nuestros recursos económicos. Así que, a pesar de estar abrumada por el dolor y la tensión, dediqué mi mañana a preparar sus comidas. Cociné y empaqué cuidadosamente alimentos para toda la semana, etiquetando cada recipiente y organizándolos meticulosamente en el refrigerador. Solo cuando terminé esta tarea, comencé a prepararme para marcharme. Antes de salir, intenté despertar a mi esposo para preguntarle si podía al menos llevarme al aeropuerto. Pensé que sería reconfortante contar con algo de apoyo, aunque fuera algo tan simple como que me transportara, pero no quiso cooperar. Se molestó por haberlo despertado tan temprano y rechazó rotundamente mi petición. Me sentí herida, pero no tenía energía para discutir. En lugar de insistir, reservé un servicio de transporte y salí silenciosamente de casa, intentando que su indiferencia no me afectara demasiado. El viaje hacia la casa de mi madre pareció eterno. Mis nervios estaban completamente alterados, y solo podía pensar en mi madre y cómo debía sentirse. Cuando finalmente llegué y la vi, me derrumbé emocionalmente. No pude contener las lágrimas mientras caía en sus brazos. Verla fue desgarrador. Parecía apenas una sombra de la mujer fuerte y llena de vida que siempre había conocido. El sufrimiento estaba marcado en su rostro, y era evidente que apenas conseguía mantenerse entera. Conscientes de todo lo que está atravesando, mi hermano David y yo hemos asumido todas las responsabilidades. Organizamos el funeral, dividiendo los costos equitativamente entre nosotros. También hemos estado revisando los documentos legales y de seguros de papá, asegurándonos de que todo esté en orden. Afortunadamente, mi padre siempre fue organizado y había tomado previsiones para el futuro. Había designado a mamá como la legítima heredera de su casa, así que al menos no tenemos que preocuparnos de que ella pierda su hogar además de todo lo demás. Ha sido mucho por gestionar, pero saber que estamos aliviando parte de la carga para mamá nos da un propósito en medio de toda esta tristeza. Como pueden imaginar, esta última semana ha sido abrumadora en todos los aspectos. Física, emocional y mentalmente, los días han estado llenos de responsabilidades, preparativos y la montaña rusa de emociones que acompañan la pérdida de alguien tan cercano. Entre todo lo que está ocurriendo, mi hermano, mi madre y yo hemos estado compartiendo mucho tiempo juntos, recordando a mi padre. Hemos compartido anécdotas, risas mezcladas con lágrimas y evocado los pequeños detalles que lo hacían tan especial. Es agridulce, pero estos momentos han sido una fuente de consuelo para todos nosotros. Nos ayudan a sentir como si él todavía estuviera presente de alguna manera, viviendo a través de nuestros recuerdos. Con todo esto sucediendo, no he tenido mucha energía ni espacio mental para mantener comunicación con mi esposo. Mi atención ha estado completamente centrada en mi familia y en procesar la pérdida. Lo que me lastima, sin embargo, es que él tampoco ha hecho ningún esfuerzo por comunicarse. Ni una sola vez me ha llamado para preguntarme cómo estoy, o para saber cómo van las cosas. Es como si no le importara o, peor aún, como si no considerara que es su responsabilidad preocuparse. Esta no es la primera vez que actúa así cuando se trata de mi familia. Incluso anteriormente, siempre ha mostrado indiferencia,
Nunca ha demostrado mucho interés en las vidas de mis familiares, ni ha hecho esfuerzos por conectar con ellos, pero esta vez se siente diferente. Se siente mucho peor. Mi padre ha fallecido, y lo mínimo que mi esposo podría hacer en esta circunstancia particularmente dolorosa, es mostrar algo de compasión. Incluso un simple «¿Cómo está tu madre?» o «¿Te encuentras bien?» habría significado mucho para mí, pero no se ha molestado. Es difícil no sentirse herida por esto. Y para empeorar la situación, mi suegra ha estado llamándome incesantemente esta semana. No llamaba para ver cómo estaba o para ofrecer condolencias, sino para exigir explicaciones. Quería saber por qué había regresado a casa por toda una semana, por qué no había vuelto antes. Según ella, estaba descuidando mis deberes como esposa. No podía creer cómo mi regreso a casa para afrontar el duelo por mi padre de alguna manera era interpretado como si estuviera abandonando a mi esposo. Él era un adulto que podía arreglárselas al menos una semana sin mí. Le expliqué a mi suegra con calma pero firmemente, que no es como si pudiera visitar a mi familia frecuentemente. Tanto ella como mi esposo me han dificultado volver a casa a lo largo de los años, pero esta vez era diferente. Esta no era una visita casual. Era por el fallecimiento de mi padre. Estamos procesando nuestro duelo, y necesito estar con mi madre y mi hermano durante este momento devastador. No estaba de vacaciones. Estaba lidiando con una pérdida. Pero incluso después de explicarme, continuó insistiendo en el tema. Claramente buscaba discutir, pero yo estaba demasiado exhausta para seguir con ese intercambio. Le dije lo más amablemente posible que permanecería con mi familia todo el tiempo necesario, independientemente de que ella y mi esposo lo aprobaran o no. Dejé claro que había terminado con la conversación, y antes de que pudiera añadir algo más, finalicé la llamada. En ese momento, pensé que sería el final, y que finalmente retrocedería. Sin embargo, esta mañana desperté con un correo electrónico de mi suegra que tenía 5 páginas de extensión. 5 páginas. No podía creer lo que veía mientras lo leía, mi enfado aumentaba constantemente con cada frase. En su correo, tuvo la osadía de escribir sobre cómo su precioso hijo, mi esposo, había estado sufriendo en mi ausencia, y que básicamente estaba maltratando a su pobre hijo. Mencionó que las comidas que había preparado antes de irme no eran adecuadas ni nutritivas, y que necesitaba regresar inmediatamente a casa y servirle exclusivamente comidas calientes y recién preparadas. Incluso mencionó cómo mi esposo la había estado llamando para que limpiara la casa, ya que nunca se molestaba en limpiar después de sí mismo. Ella se quejaba de estar cansada de recoger tras él, como si esto fuera de alguna manera mi responsabilidad. Luego, para colmo, tuvo la audacia de decirme directamente que estas tareas, cocinar, limpiar y administrar la casa, eran mis obligaciones como su esposa. Continuó diciendo que necesitaba superar mi dolor y volver con él, como si la muerte de mi padre fuera algún inconveniente trivial que pudiera superar rápidamente. Y por si eso no fuera suficiente para hacer hervir mi sangre, terminó el correo electrónico con una amenaza apenas disimulada. Sugirió que si no regresaba pronto, convencería a mi esposo de considerar abandonarme porque, en sus palabras, él podría encontrar a alguien mucho mejor que yo. Esto fue como una bofetada inesperada que me dejó profundamente aturdida. No había una sola palabra amable o empática en todo ese correo electrónico. Ningún reconocimiento del hecho de que acababa de perder a mi padre. Ninguna preocupación por cómo podría sentirme. Solo exigencias y culpabilización, como si mi dolor y tiempo con mi familia fueran inconvenientes para ella y su hijo. Normalmente, me habría sentido presionada a regresar a casa rápidamente, después de recibir un correo electrónico tan perturbador de ella. En el pasado, sus palabras duras y tácticas manipuladoras habrían funcionado. Pero hoy, algo dentro de mí se quebró. No podía tolerarlo más. El sentido de derecho, la falta de empatía, el constante menosprecio por mis sentimientos y necesidades, el hecho de que tuviera la osadía de enviar tal correo cuando estaba en medio del duelo por mi padre fue el límite. Estaba furiosa, no solo con ella, sino con toda la situación. ¿Cómo se atrevía a convertir esto en un asunto sobre el supuesto sufrimiento de su hijo cuando todo mi mundo había sido trastornado? Por una vez, no iba a permitir que me culpara o avergonzara por acompañar a mi familia en su momento de necesidad. Sus palabras ya no me afectaban como solían hacerlo. En cambio, avivaron un fuego en mí. Comprendí que merecía algo mejor que esto. Mejor que ser tratada como una sirvienta, mejor que ser culpada por llorar a mi padre, mejor que hacerme sentir que mis necesidades no importan. Y solo para agregar contexto, me casé con mi esposo cuando era muy joven. Él es 6 años mayor que yo, y en retrospectiva, creo que esa diferencia de edad siempre ha influido en cómo se han desarrollado las dinámicas de nuestra relación. Desde el principio, ha sido controlador, no de manera abiertamente agresiva, sino más sutil y disfrazada como preocupación por mi seguridad o por lo que es mejor para mí.
Por ejemplo, no me permite obtener un empleo. Cada vez que lo he mencionado, ha rechazado la idea, diciendo que es innecesario porque él puede mantenerme económicamente. Insiste en que comparta la ubicación de mi teléfono con él constantemente, para que sepa exactamente dónde estoy, y no se me permite tener amistades masculinas en absoluto. Incluso con mis amigas, no se me permite quedarme a dormir en sus casas, sin importar las circunstancias. Controla gran parte de lo que hago, pero siempre lo presenta como si me estuviera protegiendo, o intentando mantenerme segura. Admito que a lo largo de los años he seguido sus reglas en lugar de defender mi posición. No me agrada el conflicto. Siempre he sido una persona bastante tímida, así que me pareció más fácil simplemente cumplir que discutir. Nunca tuve un amplio círculo de amistades de todos modos, así que no era como si estuviera renunciando a mucho socialmente, al menos eso me decía a mí misma. Pero reflexionando ahora, me doy cuenta de que mi naturaleza tranquila y mi tendencia a evitar conflictos le permitían dominarme completamente, dictando casi todos los aspectos de mi vida. No es solo él, sin embargo. Mi suegra es increíblemente tóxica también, y ha sido una fuente constante de tensión en mi vida. Uno de los mayores problemas con ella ha sido su insistencia implacable para que tengamos hijos. Lo menciona constantemente, poniendo toda la presión sobre mí. Lo que se niega a reconocer es que la razón por la que no hemos podido concebir ni siquiera es mi responsabilidad, se debe a un problema con la fertilidad de mi esposo. Pero en lugar de aceptar esta realidad, me culpa enteramente. Ha llegado tan lejos como para decirme que si fuera una mujer auténtica, ya habría quedado embarazada de todas formas. Durante años he intentado no permitir que sus crueles palabras me afecten. Las ignoré o reprimí mis sentimientos, diciéndome a mí misma que no valía la energía para confrontarla. Pero hoy, leyendo su correo, tan lleno de exigencias, culpas y completa indiferencia por lo que estoy atravesando, fue como una revelación. No quiero seguir viviendo así. No quiero seguir caminando con cautela, permitiéndoles controlar mi vida y determinar mi valor. He sido demasiado complaciente durante demasiado tiempo, y no puedo continuar viviendo en este ciclo de falta de respeto y manipulación. Sé que estoy muy emocional en este momento, y parte de mí teme tomar una decisión precipitada, así que quería venir aquí y compartir mi historia. ¿Soy yo la mala si decido dejar a mi esposo o estoy exagerando la situación? Actualización 1. Vaya, nunca esperé que esta publicación recibiera tanta atención. Mi teléfono ha estado inundado de notificaciones desde que compartí mi historia. He leído numerosos comentarios de personas señalando lo tóxica que es mi matrimonio, y animándome a irme lo antes posible. Muchos de ustedes han dicho cosas como, deberías haberte marchado ayer. Y honestamente ha sido abrumador, pero también esclarecedor. Creo que siempre supe en el fondo que mi matrimonio no era saludable, pero escuchar a tantas personas validar esos sentimientos y señalar las señales de alarma realmente me ha hecho reflexionar sobre cuánto he estado tolerando por el bien de evitar conflictos, o intentar mantener la armonía. Para aquellos que preguntan qué exactamente me hizo darme cuenta de todo esto, quiero aclarar que no fue solo el horrible correo electrónico de mi suegra. El correo fue definitivamente un punto decisivo, pero lo que realmente consolidó todo para mí fue algo mucho más personal, una carta de mi padre. Permítanme explicar, mi padre siempre mantuvo un diario. Había estado escribiendo en él durante años, y era uno de sus hábitos más valorados. Después de comenzar su tratamiento para sus problemas de salud, nos dejó claro que quería que mi hermano y yo leyéramos su diario algún día. Creo que lo veía como una forma de que nos sintiéramos conectados con él, incluso cuando ya no estuviera. Como mi hermano y yo hemos estado organizando sus pertenencias y poniendo todo en orden, decidimos comenzar a leer sus diarios juntos. Fue entonces cuando encontramos una entrada de hace unos años, que sentí que estaba dirigida directamente a mí. En el momento en que comencé a leer, sentí un nudo en la garganta. Era como si mi padre me estuviera hablando a través de esas páginas. Y lo que escribió me conmovió profundamente. En esta entrada del diario, mi padre había escrito sobre cuánto me extrañaba. Habló sobre cómo deseaba que visitara casa más frecuentemente. Recordó los momentos que solíamos compartir cuando estaba creciendo, cómo jugábamos a las cartas por las tardes, y cuánto apreciaba esos instantes conmigo. Escribió sobre cuánto extrañaba sorprenderme con pequeños obsequios y ver mi rostro iluminarse de alegría. Incluso mencionó cuánto añoraba el sonido de mi nombre pronunciado por su propia voz. Y cómo anhelaba las épocas en que podía llamarme y yo acudía a él llena de energía y entusiasmo. Leer sus palabras fue como un golpe emocional. Podía sentir su amor por mí en cada frase. Pero también podía percibir la tristeza subyacente. No me había dado cuenta de cuánto me extrañaba, cuánto añoraba esos pequeños y simples momentos que lo significaban todo para él. Y la verdad es que no había estado cerca tanto como debería haberlo estado.
Parte de eso fue porque mi esposo y mi suegra me dificultaron tanto visitar, siempre encontrando maneras de desalentarme o hacerme sentir culpable por regresar a casa. Al final de esa entrada del diario, mi padre escribió algo que ha permanecido conmigo desde que lo leí. Pareces haber perdido el brillo en tus ojos. Espero que lo recuperes pronto. Esas palabras me impactaron más fuertemente que cualquier otra cosa. Mi padre siempre había sido alguien que notaba los pequeños detalles sobre mí, si estaba feliz, molesta o incluso solo cansada. Esas palabras parecían querer decir más. Decirme directamente que mi relación era tóxica y me estaba perjudicando. Observando cómo mi esposo y mi suegra me han tratado, no solo a lo largo de los años, sino especialmente esta última semana, no puedo negarlo más. Mi padre tenía razón. He perdido el brillo en mis ojos. Su comportamiento ha sido un claro recordatorio de lo tóxica que es mi matrimonio. Me han demostrado repetidamente que no importa cuánto haga por ellos, no importa cuánto me sacrifique o me dedique, nunca es suficiente. Y la verdad es que ya he desperdiciado demasiados años de mi vida intentando complacerlos, esforzándome por personas que se niegan a encontrarse a mitad de camino. Pasé demasiado tiempo permitiendo que sus opiniones y exigencias dictaran mi vida, y no quiero seguir viviendo de esta manera. Para todos los que preguntan sobre hijos, sí, deseo tener hijos más que nada. Siempre he soñado con convertirme en madre, pero por mucho que lo anhele, ahora agradezco que mi esposo no pueda tener hijos. La idea de criar a un niño con alguien como él, alguien tan controlador, despectivo y egoísta me aterroriza. Incluso si recurriera a la adopción o a la gestación subrogada, no querría que nuestro hijo creciera con un padre como él, o que fuera influenciado por su comportamiento. No es justo para ellos y no es justo para mí. Me debo a mis futuros hijos, si y cuando los tenga, encontrar un mejor modelo a seguir para ellos. Quiero que crezcan en un hogar lleno de amor, respeto y amabilidad. Quiero que vean cómo es una relación saludable y de apoyo, y ahora sé que no puedo ofrecerles eso si permanezco en este matrimonio. Necesito alejarme de este hombre, necesito redescubrirme, recuperar el brillo en mis ojos que mi padre vio desvanecerse. Actualización 2. Hoy me senté y conversé con mi hermano y mi madre sobre mi plan de abandonar mi matrimonio. Parte de mí pensó que podrían sorprenderse, tal vez incluso intentar persuadirme de darle a mi esposo otra oportunidad, especialmente porque había sido tan firme respecto a mi amor por él cuando nos casamos inicialmente, pero cuando finalmente expresé mi decisión de terminar mi matrimonio, simplemente se miraron mutuamente por un momento, casi como si lo hubieran estado esperando. Entonces mi madre se dirigió a mí y dijo: «Me alegra que estés dejando a ese patán. Nunca fue lo suficientemente bueno para ti, pero como estabas tan enamorada de él, tuvimos que mantener el silencio y simplemente aceptarlo». Era como si hubiera estado conteniendo sus opiniones durante años, observándome silenciosamente sobrellevar una relación que probablemente sabía que no era adecuada para mí. Mi hermano, que suele ser más reservado, también intervino con un abrazo y me aseguró que él y mi madre me respaldarían sin importar qué. Me dijo que no tenía que afrontar esto sola, que estaban aquí para mí en cada etapa del proceso. Mi madre incluso llegó al punto de ofrecerme alojamiento en su casa, diciendo que podía mudarme con ella cuando estuviera preparada. Con su aliento, finalmente decidí confrontar a mi esposo y a mi suegra sobre mi decisión. No iba a ser indirecta ni suavizar nada, así que organicé una videollamada con ambos. Cuando se unieron a la llamada, no desperdicié tiempo. Respiré profundamente y anuncié directamente: «Quiero el divorcio». La expresión en sus rostros fue inolvidable, y por un momento ambos solo me miraron completamente asombrados. Mi esposo fue el primero en hablar, y lo único que pudo hacer fue preguntar: «¿Me estás gastando una broma?». Parecía pensar genuinamente que esto era algún tipo de elaborada farsa. Lo miré directamente a los ojos a través de la pantalla y dije: «No, no estoy bromeando, hablo completamente en serio, quiero separarme». Fue entonces cuando se desató el caos. Tanto él como mi suegra iniciaron una diatriba a voz en cuello, hablando simultáneamente mientras intentaban discutir conmigo. Me acusaron de haber perdido la razón y afirmaron que estaba siendo irracional por querer un divorcio sin motivo aparente. Les expliqué a ambos cómo me había estado sintiendo durante mucho tiempo, el daño que este matrimonio me había causado, cómo estos últimos días habían confirmado mi decisión de marcharme. Les dije que separarme no era una decisión que tomé ligeramente, pero era la correcta para mí. Incluso intenté mantener mi tono firme y ecuánime, a pesar de las intensas emociones bullendo bajo la superficie. Pero en lugar de escucharme, mi esposo inmediatamente descartó todo lo que dije. Su primera respuesta fue acusarme de estar en período menstrual, como si mis sentimientos y decisiones no fueran más que cambios de humor hormonales. Luego directamente me llamó desequilibrada por siquiera sugerir un divorcio.
Era indignante ver el poco respeto que tenía por mí, lo rápido que recurrió a menospreciar mis emociones. Luego tuvo la osadía de exigir que hiciera mis maletas y regresara a casa con él, diciendo que podríamos hablar una vez que estuviera de vuelta. Y como si eso no fuera suficientemente malo, mi suegra intervino con sus propios disparates. Me preguntó si estaba actuando de esta manera debido al correo electrónico que había enviado anteriormente. Justificó que el correo había sido una inofensiva nota de preocupación, en lugar de la diatriba insultante y prepotente que realmente era. Tuvo la audacia de decir que solo estaba preocupada por su hijo, insinuando que mis acciones eran una reacción exagerada a sus bien intencionadas palabras en el correo. Luego dirigió la culpa hacia mí, afirmando que estaba intensificando innecesariamente la situación. Incluso tuvo el descaro de decirme que carecía de habilidades para manejar conflictos, y que no estaba pensando con claridad debido al fallecimiento de mi padre. En ese momento me sentí furiosa. Su manipulación psicológica era indignante. Ninguno de ellos se tomó un momento para reconocer mi dolor, o asumir alguna responsabilidad por sus acciones. En cambio, estaban determinados a distorsionar la narrativa, y hacerme sentir como si yo fuera la irrazonable. Era como si no pudieran comprender que su comportamiento me había conducido a esta decisión. Me di cuenta entonces y allí que realmente había terminado. No necesitaba este tipo de manipulación tóxica en mi vida nunca más. Les dejé claro que me marchaba y que iniciaría el proceso de divorcio les agradara o no. Les dije que ninguna cantidad de discusiones, manipulación psicológica o culpabilización cambiaría mi determinación. Esta decisión no estaba sujeta a debate. Fue entonces cuando el tono de mi esposo cambió de despectivo a abiertamente amenazante. Me dijo que si no cambiaba de opinión, destruiría toda mi ropa y joyas. Incluso amenazó con dañar mi computadora de trabajo y otro equipo valioso en un arranque de ira. Sus amenazas eran un intento desesperado de recuperar el control, pero en lugar de eso solo reforzaron aún más mi decisión. No me intimidé. Respondí con firmeza y le dije que si se atrevía a destruir o dañar algo mío, lo demandaría y lo llevaría ante la justicia. Le advertí que no solo tendría que enfrentarse a abogados, sino que me aseguraría de que pagara por cada objeto que arruinara. Ya no estaba dispuesta a ceder, y él lo sabía. A estas alturas, tanto mi esposo como mi suegra estaban furiosos. Estaban visiblemente alterados, claramente frustrados de que no pudieran manipularme o intimidarme para someterme. Pero no había nada que pudieran hacer ahora. Sus amenazas, insultos y tácticas de culpabilización ya no tenían poder sobre mí. Había tomado mi decisión y finalmente estaba recuperando mi vida. De todos modos, para todos los preocupados por mi seguridad, por favor no se alarmen, mi hermano es policía. Ha accedido a volar de regreso conmigo para ayudarme a empacar y recuperar todas mis pertenencias del lugar de mi esposo. Con él presente, mi esposo realmente no puede hacerme daño. Actualización 3. Es difícil de creer, pero han transcurrido 7 meses desde la última vez que compartí una actualización. Han ocurrido tantas cosas desde entonces, y finalmente estoy en un punto donde puedo reflexionar sobre todo con una sensación de paz y logro. Para responder a la pregunta que muchas personas me han estado haciendo, sí, finalmente he obtenido mi divorcio de mi ex esposo, y permítanme decirles, no fue un camino fácil. Ha sido un proceso largo y prolongado que puso a prueba mi paciencia y fortaleza en cada etapa. Mi ex y su madre hicieron todo lo posible para retrasar y complicar los procedimientos de divorcio. Extendieron el proceso tanto como pudieron, colocando obstáculos innecesarios en mi camino, en lo que solo puedo suponer que fue un intento desesperado por hacerme desistir o regresar suplicando. Pero gracias a mi extraordinario abogado, que luchó incansablemente en mi representación, pude perseverar hasta el final. Mi abogado manejó sus tácticas mezquinas con profesionalismo y persistencia, y por eso, estoy profundamente agradecida. Ahora, finalmente puedo afirmar que soy libre, libre de la toxicidad, el control y la infelicidad que caracterizaron mi matrimonio. Se siente increíble finalmente cerrar ese capítulo de mi vida y avanzar. A través de todo este proceso, mi hermano y mi madre han sido mi apoyo fundamental. Han permanecido a mi lado en cada paso del camino, ofreciéndome respaldo incondicional, amor y aliento. No sé cómo lo habría sobrellevado sin ellos. Actualmente, estoy residiendo con mi madre, lo que ha sido una experiencia tan reconfortante y sanadora. Estar de vuelta en el hogar donde crecí, rodeada del afecto y cuidado de mi madre, me ha ayudado a redescubrir un sentido de seguridad y pertenencia que no había experimentado en años. Desde que finalicé el divorcio, la vida se ha sentido como una bocanada de aire fresco. Por primera vez en lo que parece una eternidad, estoy viviendo para mí misma. No tengo que cocinar para nadie, limpiar después de nadie, o estar constantemente verificando las necesidades de otra persona.
No tengo que enviar actualizaciones de mi ubicación a nadie ni caminar con cautela intentando mantener la paz. Es una sensación tan liberadora, una que nunca supe que necesitaba tanto hasta que la experimenté. Evidentemente, he llegado a comprender por qué tantas mujeres independientes tienden a vivir vidas más prolongadas y satisfactorias. Me despierto cada mañana sin el peso de las exigencias o expectativas de alguien más sobre mis hombros. No hay tensión, no hay estrés, no hay una lista interminable de tareas que realizar para complacer a otra persona. Puedo tomar decisiones basadas completamente en lo que me proporciona felicidad, y por la noche, duermo mejor de lo que he dormido en años, profundamente sin preocupaciones que me perturben. Mirando hacia el futuro, estoy entusiasmada por el próximo capítulo de mi vida. Planeo comenzar a solicitar empleos en la zona pronto. Y la idea de construir una nueva carrera profesional me llena de esperanza y determinación. Hay tanto que deseo lograr. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi propio destino. La vida se siente realmente bien en este momento. Estoy genuinamente emocionada por ver qué sucede a continuación. Después de tanto tiempo sintiéndome atrapada en una relación que me consumía, ahora puedo respirar libremente y explorar todas las posibilidades que la vida tiene para ofrecerme. Cada día es un nuevo comienzo, y estoy aprendiendo a redescubrir quién soy realmente, sin la sombra constante de mi ex esposo y su madre controlando cada aspecto de mi existencia. El camino no ha sido fácil, y sé que todavía tengo mucho por sanar y procesar, pero estoy agradecida por esta oportunidad de reconstruir mi vida en mis propios términos. El brillo en mis ojos que mi padre mencionó está regresando poco a poco, y siento que finalmente estoy honrando su memoria al elegir la felicidad y el respeto propio. Gracias a todos por su apoyo y por ayudarme a ver lo que debería haber reconocido hace mucho tiempo. A veces necesitamos que otros nos muestren lo que no podemos ver por nosotros mismos, y estoy eternamente agradecida por esa claridad que me han brindado.